Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de ese valor inigualable del recurso hídrico. Hoy debemos hacer una reflexión necesaria que nos lleve precisamente a considerar el inmenso papel que juegan los recursos hídricos en nuestra vida diaria, también en la economía y en la salud de nuestro planeta. El agua no es solo un componente esencial para la supervivencia humana, sino que también sustenta la diversidad biológica. Es lo que sostiene la producción de alimentos, de energía y que también juega un papel crucial en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. Los recursos hídricos son definidos como ese gran volumen total del agua disponible en la Tierra, y esto es de vital importancia para todas las formas de vida. Este será el tema que desarrollaremos hoy en el programa Nuestro Oxígeno, pero primero un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Un saludo cordial para usted, Marian, también para los amables oyentes de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hablar del agua es hablar de el líquido maravilloso de la existencia de todos los seres vivos, sin discusión, porque somos seres de agua, estamos compuestos por agua, y decir que el agua es un bien básico para nuestra alimentación, para nuestro aseo, para la industria, por ejemplo, porque es el solvente universal en la construcción, en absolutamente la gran mayoría de actividades. Si falta el agua, hay incomodidad, hay escasez, hay dificultades. Por ello, todos tenemos una gran responsabilidad con ese líquido que necesitamos y que necesitan otros seres vivos. No solamente nosotros como seres humanos, sino también los seres silvestres, los seres que están en nuestra ciudad, necesitan agua para hidratarse. Y cuando llegan estas sequías, definitivamente nosotros no solamente necesitamos de este líquido, sino que también a veces hay que colocar una estación, un oasis en medio de la jungla de cemento para los seres silvestres. No nos olvidemos de ellos. Y también algunas plantas que muestran que se van desvaneciendo cuando les falta agua. Y cuando colocamos agua, vuelven y reviven. Qué maravilloso es el líquido de la vida, Marian. Y por eso hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, los próximos años, debemos estar siempre haciendo algo por el agua. No solamente recibiendo agua en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. ¿Qué hago yo por el agua? ¿Qué hago por la cuenca hidrográfica que me abastece de agua? ¿De dónde viene el agua que llega a mi llave, al grifo? Son preguntas que debemos formularnos para no ser tan despreocupados por el agua. Hay ciudades que están amenazadas con la hora cero del agua, y esto quiere decir que los tanques del acueducto posiblemente no tengan abastecimiento, y eso sería muy grave para millones de viviendas, por ejemplo, en Ciudad de México, como pasó también en Ciudad del Cabo, la ciudad más grande del continente africano. Momentos de tensión, preocupación. En la ciudad de Manizales, Colombia, por ejemplo, tuvieron un daño en el tubo madre que llevaba la gran cantidad de agua para la ciudad y tuvieron que suspender actividades y todos dedicarse a recibir agua en carrotanques para poder desayunar, almorzar, ducharse y muchas actividades más. Ojalá seamos conscientes de este valor maravilloso del agua,
y no la desperdiciemos. Si hay fugas en alguna tubería de nuestra casa, debemos reparar. Lo costoso a veces no es el servicio, sino el desperdicio. Así es, Carlos Alberto, y es que es fundamental entender que aunque el 71% de nuestro planeta está cubierto de agua, pues solo el 3% es agua dulce. Y tan solo esa pequeña fracción de esta es accesible y potable. Es por eso que nuestros recursos hídricos, como bien usted lo ha estado mencionando, pues son un bien precioso e insustituible. Y este valor va muchísimo más allá de su precio. Usted lo decía, ahora no estamos pagando por el servicio, sino por el desperdicio. Entonces, otra dimensión clave que debemos tener en cuenta es que el agua es un derecho humano. Y fíjese que precisamente desde el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial. Y este reconocimiento es lo que subraya que el agua no es simplemente una mercancía, sino que es precisamente ese recurso cuyo acceso debe ser garantizado para todos, independiente de las condiciones socioeconómicas. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en su intervención, y es que no tenemos agua y esto genera en nosotros desespero, afán, estrés, ansiedad, porque sin este recurso vital todo se nos detiene. Por ejemplo, la vida, el día a día no es igual si no tenemos agua. Dejemos un momento de lado que el consumo. Pensemos en el resto también de actividades que por supuesto son importantes. Sin agua, ¿cómo te alistas para ir al trabajo? ¿Cómo te organizas? Absolutamente lo necesitas para todo. Entonces yo creo que es fundamental empezar a hacer reflexiones de este tipo, reconociendo que necesitamos este líquido para el desarrollo de cualquier actividad y que no solamente debemos hablar del agua en contextos ambientales, sino que en el día a día basta con que haya un llamado de las empresas municipales de donde vivimos y que nos digan por una semana no van a tener agua, sino que van a depender de carrotanques. Ya esto te cambia completamente la agenda de la semana. Y ha ocurrido muchas veces esto que usted está mencionando, Marian, y a veces somos preocupados durante esos momentos y luego muy despreocupados con el aprovechamiento del agua, con el ahorro del agua, con el cuidado del agua. Por eso los días internacionales se vienen celebrando desde 1993 y estos días internacionales son de notable importancia dentro de la agenda y nos ayudan a reflexionar poniendo en cuestión diferentes temáticas de interés mundial, ofreciendo a diferentes actores la oportunidad de proponer soluciones, actividades, campañas de concienciación y también de sensibilización. No es infinito. Este recurso es sumamente valioso y es el agua. Por ello, hoy estamos reflexionando y hemos reflexionado sobre este tema en pasados días y seguiremos reflexionando también en los futuros para que logremos generar ese despertar de sensibilidad por nuestro medio ambiente, por lo básico, por lo que necesitamos todos. Las generaciones pasadas disfrutaron del agua, de los ríos limpios, abundantes, cristalinos. Pero a medida que comienzan las actividades humanas y de manera descuidada, pues a veces se arrojan residuos sólidos a los ríos, se arrojan sustancias jabonosas a los ríos, y esto afecta el oxígeno y la tranquilidad de muchos seres vivos que limpian el río. Hay seres que viven en el río, que se alimentan en el río, en el agua, pero parece que lo olvidáramos. Ahí es cuando llega la inconsciencia humana, la contaminación humana, y causamos serios problemas a otros seres. Respetar la naturaleza significa respetarnos a nosotros mismos. Efectivamente, Carlos Alberto, y mire, esto que usted está mencionando es fundamental acerca de la vida que hay en el río. Voy a colocar un ejemplo de algo que acaba de pasar hace muy poco, y es que debido a toda una proliferación de dengue en la zona del Valle del Cauca, especialmente Candelaria, Villa Gorgona, Florida,
han empezado a trabajar las comunidades que tienen estos comités ambientales propios que han nacido pues de las bases comunitarias a trabajar sembrando alevinos en el río. Entonces hablemos un poco de estos, de la función que tienen estos peces y por qué es importantísimo cuidar y proteger estos ecosistemas. Cuando desaparecen las especies nativas y las personas que vieron en abundancia que ellas estaban libres, tranquilas, cumpliendo su ciclo normal de reproducción, crecimiento, y había pesca en abundancia, por ejemplo, pues realmente ha entrado la preocupación. Pero no solamente la preocupación, sino también ocuparse por una solución. Y ahí es cuando tienen que recurrir a alevinos, que son esos pequeños pececillos, sembrarlos, como dicen algunas personas en ese término, colocarlos nuevamente en el agua para que ellos se reproduzcan y generar campañas para que por favor, los dejemos crecer, los dejemos cumplir ese ciclo maravilloso de la reproducción y solo así puede haber de nuevo abundancia. Está en ti, está en mí, el agua es fuente de vida, cuidémosla que se agota con el pasar de los días. Está en ti, está en mí, el agua hay que protegerla, compromiso que es de todos y no queremos perderla. Qué importante es destacar que es necesario un cambio de paradigma en el tema de la gestión del agua. Y esto implica que pues hay una necesidad, valga la redundancia, de migrar hacia políticas que sean más sostenibles y responsables con el agua. ¿Por qué? Porque es necesario garantizar ese acceso equitativo a este recurso vital, proteger la calidad y la disponibilidad para las generaciones futuras. El valor inigualable de este recurso hídrico. Nosotros debemos proteger nuestros recursos hídricos, sí, ese río cercano de la casa, que no se convierta en un caño. O sea, de alguna manera muchísimas veces nosotros empezamos a tirar allí cualquier cantidad de residuos, vamos nosotros mismos dañando los ríos. Entonces, qué importante es generar una conciencia para reconocer que debemos preservar y cuidar nuestro recurso hídrico. Sabemos que esto es un desafío, pero que todos debemos asumir con toda la seriedad y con todo el compromiso del caso. ¿Qué sería de nosotros sin agua? Pensémoslo por un momento, o que tuviésemos que recorrer largas distancias o depender de un carro tanque. ¿Acaso no estamos muy cómodos en casa cada vez que tenemos sed? Vamos a la cocina, si nos queremos dar 2, 3, 4, 5, 6 duchas al día, lo hacemos, disfrutamos de esto, tenemos la casa aseada, nosotros también estamos limpios. Valoremos ese privilegio que tenemos hoy y no desperdiciemos ese líquido vital y no vaya a ser que en un futuro no muy lejano, pues estemos pasando penurias por no tener el acceso tan abierto que tenemos hoy. Cuando pasamos penurias, preocupaciones, tensiones con la pandemia y que nos exigieron las autoridades de cada país que debíamos estar en casa, la primera vacuna para el COVID fue el agua. Definitivamente, imagínense que fuera de que estábamos confinados, que estábamos encerrados en casa, cumpliendo, digamos, esta acción para cuidar nuestra salud, para evitar más contagios en la calle y cualquier otra cantidad de medidas que se nos aconsejaban, pues realmente la primera vacuna fue el agua. Si no hubiéramos tenido agua en casa, hubiera sido más difícil, porque por agua hay que caminar, por agua hay que salir a buscar con qué preparar el café, el té, el chocolate en la mañana o el jugo, y también el almuerzo, y también la cena. Todo se hace con agua, y el agua es un elemento básico, pero a veces no entendemos la importancia. ¿Sabe una cosa, Mariana? A mí me cambió el chip de lo ecológico gracias a esto que me di cuenta, que del 100% de toda el agua
que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada y solo el 3% es agua dulce, o sea, agua menos salada, que es la que llega a los ríos, en los lagos, en las lagunas, y que de este 3%, 2% está congelada en los casquetes polares, en los polos, y también en las aguas subterráneas o ríos subterráneos. Y solo el 1%, Marian, solo el 1%, amables oyentes, solo el 1% está sobre la superficie de nuestro planeta para darnos de beber a más de 8.000 millones de seres humanos, más todos los seres vivos de nuestro planeta que necesitan también el agua como nosotros, en los riachuelos, arroyuelos, en los ríos, en los océanos. Pero hablemos del agua dulce, es agua que sale por nuestro grifo, que ya está potabilizada, porque el agua dulce está sin potabilizar y potabilizada cuando ya en los tanques del acueducto agregan otras sustancias para tratarla y que llegue, digamos, a nuestros grifos. Pero es solamente el 1% de este planeta. Y saber que otros planetas, como Marte, por ejemplo, y si ustedes siguen lo que está ocurriendo con las sondas espaciales, con las fotografías, o mejor imágenes que nos envían más allá de nuestra atmósfera terrestre, pues vemos a un planeta Marte sin un solo árbol. Todo un planeta, casi del tamaño de la Tierra, sin un solo árbol, sin un solo río, con huecos o caminos de ríos, pero sin agua. Y allí está ese vehículo todoterreno, el rover, a control remoto desde la Tierra, recorriendo este planeta rocoso, casi parecido a la Luna. Y qué no decir de Venus, que tiene temperaturas de más de 350 grados centígrados. ¿Habrá agua en un planeta que tiene 350 grados centígrados, como en Venus? Entonces, si hay agua en nuestro planeta Tierra, en este hogar de todos, y que todos necesitamos el agua, pues debemos ser más conscientes de no arrojar residuos sólidos a los ríos. Los ríos no necesitan colchones viejos, ni tampoco ventiladores dañados, ni los manurios de la moto, o el coche dañado del niño, o partes de un vehículo, de un coche, de un automóvil, de un camión. Debemos ser más conscientes, más amables con la naturaleza, con el agua. Después de escucharle a usted esta reflexión, Carlos Alberto, pues definitivamente esto nos lleva a reconocer que el agua es ese bien público universal, pero que requiere de una muy buena gestión responsable y sostenible. Y esa gestión no solamente le compete a los grandes gobiernos y organizaciones, nos compete a usted y a mí, sí, a nosotros los ciudadanos de a pie que la utilizamos, que no concebimos nuestra vida sin agua. Ese ejemplo durante la pandemia me pareció fundamental porque es verdad. Lo que nos libró de más contagios o de la propagación de más contagios fue precisamente el tema del aseo, de la limpieza. Lo necesitamos. ¿Qué sería de una clínica sin agua? ¿Qué sería de todo lo que tiene que ver con el saneamiento universal sin el agua? Definitivamente debemos cuidar y conservar este recurso. El agua es esencial para la salud humana. Nuestro cuerpo está compuesto por una gran cantidad de agua y necesitamos consumirla diariamente. ¿Para qué? Para mantenernos hidratados, para incluso asegurar el funcionamiento de nuestro organismo. Voy a decir algo muy simple y básico. Cuando a uno le da un resfriado, una gripe, un virus, ya que hoy andan tantos virus de tantas formas, y a uno le dicen, aquí en el mundo entero la receta es la misma, tome mucha agua. Tome agua, que así se le va a pasar. Y así con infinidad
virus que salen cada vez. Entonces, ¿qué podemos reflexionar acerca de eso? Que incluso este es un recurso indispensable aún para nuestra salud, para nuestro bienestar, e incluso hasta el agua funciona como una medicina, Carlos Alberto. Definitivamente, Marian, el agua es el solvente universal. Si usted mira un poste del alumbrado eléctrico, es un bloque de cemento, pero para poder llevarlo allí, en sus inicios, tuvo que realizarse una mezcla con agua. Y nosotros, los seres humanos, somos hechos del agua. Incluso cuando estuvimos en el vientre de mamá, flotábamos en el líquido amniótico hasta que salimos de este maravilloso útero de una mujer, porque nadie ha salido de otro lugar. Y realmente hay esa magia maravillosa de la vida. Y según la edad, el porcentaje de agua en el cuerpo puede variar. También es diferente dependiendo en cada etapa de la vida. Se estima que el 65% del peso corporal de cada ser humano es agua. La variación oscila entre el 50% y el 70%, según cada etapa de vida. Por ejemplo, los bebés y los niños, los recién nacidos, tienen entre un 70% y 80% de agua. A partir de un año baja a entre 60 y 70%. Los adultos, el porcentaje se mueve entre 50 y 65% de agua. Las personas mayores, muy mayores, menos del 50% de media. Según el sexo también hay variaciones. Las mujeres tienen más tejido adiposo, más cantidad de grasa en el cuerpo que los hombres, por lo que su porcentaje de agua en edad adulta es menor que el de los hombres y los niños. De hecho, una mujer adulta necesita beber a diario menos agua, 2.2 litros aproximadamente, que un hombre alrededor de 3 litros. Entonces, ante esta necesidad de mantener el agua en el organismo, tenemos que tener agua limpia, agua sana, para que nuestra salud también esté saludable. Carlos Alberto, y también entender que el agua es ese recurso indispensable para la producción de alimentos. Tanto la agricultura como la ganadería dependen en gran medida de los recursos hídricos para que puedan funcionar como hoy los conocemos. Sin agua sería imposible cultivar la mayoría de alimentos que consumimos, que tantos nos gustan, que nos aportan tantos beneficios a nuestro cuerpo, vitaminas, nutrientes. No podríamos incluso mantener a los animales que hoy nos proporcionan la carne y otros alimentos. Entonces, qué importante es reconocer en todas las actividades el agua, incluso la energía también. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que nosotros consumimos proviene de los recursos hídricos. Hablemos de las centrales hidroeléctricas rápidamente, las que producen electricidad, pero ¿a través de qué? Porque aprovechan la fuerza del agua. Entonces, sin los recursos hídricos, pues básicamente no existiría nada de lo que hoy conocemos. Y sabe que en esas curiosidades sobre lo que significa el agua en nuestro organismo, le voy a decir varias, Marian. Por ejemplo, la sangre tiene un gran porcentaje de agua, entre un 80 y un 90%. La piel tiene entre un 70% y 75% de este maravilloso líquido. El corazón, el hígado, los riñones, entre un 70% y 80%. Los pulmones, alrededor del 85%. Los huesos contienen un 22% de agua. Los músculos, entre un 70% y 75%. El cerebro está formado por agua entre 75 y 85%. El tejido graso presenta un 10%. Los ojos son órganos de agua y están compuestos en una proporción de un 90 a un 95%. Por eso las necesidades de hidratación diaria varían en cada persona y el agua
es el líquido de la vida. Cuidemos el agua, respetemos el agua es para todos. Y vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, también hablando acerca de los impactos sobre los recursos hídricos. Ya regresamos.